John Dewey, 1859-1952. Nació el 20 de octubre de 1859 en una ciudadela del yanquismo de Nueva Inglaterra, en el seno de una familia de colonizadores de humilde origen, el mismo año en que apareció El origen de las especies de Darwin. En el pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que, como el cuello de la jirafa, se ha ido desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el mundo físico. La inteligencia debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. La juventud rural de Dewey y sus años de universidad transcurrieron en 1884. Inició la actividad de docente en el Midwest, donde vivió durante los 20 años siguientes. La primera obra publicada por Dewey fue Psychology, en 1887. En ella demostró que la naturaleza y la función de la inteligencia son el principio esencial del pensamiento filosófico. En ella también se menciona que la filosofía no es una parienta de la psicología, sino una hija bastarda de la misma. Dewey había empezado a aplicar la teoría instrumentalista a la educación y la lógica. Con unas conclusiones alabadas por unos y condenadas por otros, contribuiría a la aparición de revoluciones de alcance mundial. Llegado en 1894 a la Universidad de Chicago, inició un curso experimental fundamentado en los principios de la doctrina instrumentalista. Sus principios pedagógicos, en los que renuncia a los métodos y objetivos tradicionales de la enseñanza, fueron expuestos en Escuela y Sociedad, publicado en 1903. Finalmente, John Dewey muere el 1 de junio de 1952. La educación, para Dewey, debe partir de la corriente pedagógica llamada escuela activa, que se caracteriza por fomentar la acción del niño. Considera que el infante nace con impulsos especiales de acción, que deben ser estimulados y desarrollados a través de la orientación y guía del maestro. Si hacemos coincidir estos impulsos del niño con un aprendizaje que sea interesante, significativo y estimulante, el educando actuará por sí mismo y por ende ganará en experiencia personal. Para Dewey, debemos considerar a la escuela como una parte de la sociedad, donde el aprendizaje se basa en la acción y participación del niño, que suele actuar de manera personal y de manera social, sobre todo cuando actúa en equipo de trabajo con el resto de sus compañeros. Considera este pedagogo que cuando el niño inicia sus estudios, lleva consigo 4 impulsos innatos: comunicar, construir, indagar y expresarse adecuadamente. Es labor del maestro encauzar y orientar estas inclinaciones infantiles. Los trabajos manuales deben de considerarse como métodos de vida, ya que es una forma de prepararse para que en un futuro estos niños, ya siendo adolescentes o jóvenes, podrían ser productivos socialmente para darle continuidad y perpetuar la vida social. Se puede considerar el pensamiento educativo de Dewey como la educación por la acción, precepto fundamental de su escuela experimental. El método educativo de John Dewey es de tipo pragmático. Como filósofo, formó parte de la corriente pragmatista representada por el filósofo y psicólogo William James. Como pedagogo, Dewey se considera como un férreo opositor de la educación tradicionalista, verbalista, memorística y enciclopédica, por lo que instruye un método educativo basado en la acción,
la estimulación de los intereses del niño y la libertad para las actividades, permitiendo la cooperación grupal de los estudiantes para realizar proyectos educativos. Considera que una sociedad democrática, justa y equilibrada repercute directamente en la educación, ya que ésta forma parte de un proceso social con que enriquece la sociedad misma. Considera también que la democracia va más allá que una sola forma de gobierno. Para Dewey, la educación no solo es un proceso para la preparación de la vida, sino la educación es la vida en sí misma. Por lo tanto, los alumnos deben de vivir dentro de las aulas y la escuela como viven en la sociedad, incluso tratando de mejorarla. Celestine Freinet, 1896-1966. Nace el 15 de octubre de 1896 en Gars, Francia. Fue un pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del movimiento llamado la Nueva Escuela. Fue maestro a los 18 años. La Primera Guerra Mundial le impidió incorporarse a las tareas docentes al finalizar sus estudios. Fue enviado al frente. En 1916 resultó gravemente herido. Celestine Freinet descubrió los textos de Marx, Engels y Lenin, cuya lectura inspiró las directrices de su materialismo escolar, método de pedagogía popular que puso en práctica a partir de su incorporación a la enseñanza pública en 1920 como maestro de primaria. En 1932 abandonó la enseñanza pública para crear una escuela privada en las proximidades de Vence. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la resistencia y hubo de padecer el internamiento en campos de concentración. Finalmente, Celestine Freinet muere el 8 de octubre de 1966 en Vence, Francia. Freinet generó cambios en la relación profesor, alumno, escuela y saber, animado por la idea de ofrecer un papel activo en los niños y niñas en el plano escolar. Él realizó una acción educativa en la que teoría y práctica no se oponían, sino que una no podía desarrollarse sin la otra. Para Freinet, la posibilidad de educar dentro de la dignidad dependía del respeto a los niños y niñas, ya que esta era de las principales condiciones para la renovación de la escuela, y de este modo alumnos y alumnas respetarían a sus profesores. Los grandes temas que orientan la pedagogía de Freinet son la libre expresión, la experimentación, la vida cooperativa, la afectividad, el trabajo y la correspondencia. Es una pedagogía que propone una realidad escolar, orienta el desarrollo democrático en los aspectos lingüísticos, científicos, informáticos, corporales, de ciencias humanas, comunicación no verbal, didáctica, prensa, correspondencia, inserción y antiselección y educación para la paz. La dimensión pedagógica, política y social son elementos fundamentales de la vida y obra de Freinet. Una vez que las contradicciones de la vida social se manifiestan en la escuela por ser una instrucción proveniente de esta, la escuela debe ser activa, dinámica, abierta, para el encuentro con la vida participante e integrada a la familia y a la comunidad, contextualizada en términos culturales. La adquisición del conocimiento debe efectuarse de forma significativa y placentera en comunión con una nueva orientación pedagógica y social, en la cual la disciplina es expresión natural, consecuencia de la organización funcional de las actividades y de la racionalización humana de la vida escolar. Pragmatismo.
Se llama pragmatismo a la corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX, década de 1880, a raíz de la denominada máxima pragmática, propuesta por el lógico y científico norteamericano Charles Peirce, lejos de acepciones coloquiales y de interpretaciones erróneas que ponen el énfasis en lo útil o en lo práctico. El pragmatismo original propugna que la validez de cualquier concepto debe basarse en los efectos experimentales del mismo, en sus consecuencias para la conducta. El pragmatismo se dispersa y se abre a otros campos y disciplinas, como educación, psicología, sociología, derecho, ciencia política. Se presentó como un instrumento crítico para la clarificación del pensamiento. El pragmatismo pretende recuperar la razón y los valores humanos para el dominio sobre una acción. Constituye una teoría de la acción inteligente y liberadora y de la razón responsable en todos los ámbitos de la acción humana, incluyendo el ámbito educativo. Lo verdadero, por tanto, es solo aquello que conviene a nuestros intereses profundos, de la misma manera que lo justo no es más que lo conveniente en nuestro modo de comportarnos. La máxima pragmática original no es una teoría del significado o de la verdad, como a veces se piensa, sino un método filosófico para clarificar conceptos a través de sus consecuencias. No busca tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un acercamiento progresivo a una representación exacta y verdadera de la realidad. La epistemología ordinaria se contenta con la vaga afirmación de que las ideas tienen que corresponder o estar de acuerdo. El pragmatista insiste en que hay que ser más concretos y pregunta qué puede significar en detalle tal acuerdo. Toda la originalidad del pragmatismo, lo esencial en él, es su uso del modo concreto de ver las cosas. Comienza con la concreción y regresa y termina con ella. Johann Friedrich Herbart, 1776-1841. Filósofo y pedagogo alemán. Estudió en Suiza los métodos de Pestalozzi y fue profesor en las universidades de Gotinga y Königsberg, en las que sucedió a Kant. Es el autor de Pedagogía General, La Psicología como Ciencia y Metafísica General. Ingresó en 1794 en la Universidad de Jena, donde tuvo por profesores al kantiano Karl Leonhard, a Schiller y a Fichte. Herbart apreció la intensidad de la obra positiva en la educación pestalozziana, que no se limita a dejar florecer ciertas pretendidas disposiciones íntimas, sino que proporciona al educando experiencias concretas y esmeradamente seleccionadas, que forjan su personalidad. Tras un breve paréntesis de enseñanzas y polémicas pedagógicas, pasó a la Universidad de Gotinga y a la de Königsberg como profesor de filosofía, en la cátedra que había ocupado el propio Kant. No por ello disminuyó su interés por la pedagogía. En 1810 fundó en Königsberg un seminario pedagógico con una escuela experimental aneja destinada a las prácticas didácticas. Finalmente, en 1835 volvió a Gotinga, donde ejerció la docencia hasta su fallecimiento. La filosofía de Johann Friedrich Herbart es una inversión de la posición idealista. Afirma la realidad objetiva de las cosas, aspira a ser una elaboración de los conceptos y se divide en lógica, metafísica y estética.
Sobre la base de una crítica de las ideas fundamentales de cosa, cambio y yo, Herbart llega a un realismo pluralista, según el cual toda la realidad se halla integrada por una multiplicidad infinita de reales simples e inmutables, no vinculadas entre sí, cualitativamente distintos, indeterminables en su carácter intrínseco y sólo cognoscibles en su aparente relación con los otros. Herbart intentó penetrar profundamente en el estudio de los fenómenos psíquicos, sobre todo en el aspecto pedagógico. Según Herbart, también el alma naturalmente es uno de los reales, simple e inmutable en sí mismo, y no obstante activo y reactivo respecto a los otros reales. Siguiendo la tradición de Kant, aparece afirmada también por Herbart la autonomía de la ciencia de los valores o estética, convertida en ética, cuando se transforma en ciencia de los valores obligatoriamente realizables. Para Herbart, la ética se fundamenta en 5 imperativos o ideas prácticas o conceptos modelos: la libertad interior, la perfección, la benevolencia, el derecho y la equidad. El sistema filosófico de Herbart se halla expuesto sobre todo en las obras Filosofía Práctica General, Introducción a la Filosofía, Metafísica General según los principios de la doctrina filosófica de la naturaleza. El nombre de Herbart se halla preferentemente vinculados a su pedagogía científica, que pretendió fundamentar en la ética y en una psicología rigurosa, así como en las investigaciones didácticas, que dieron un gran impulso a la renovación didáctica de la escuela y a la conciencia de la educación mediante el concepto de la instrucción educativa. Su obra más destacada en este terreno fue Pedagogía General deducida de la finalidad de la educación, de 1806, en la que, apoyándose en la moral que proporcionaba los fines y en la psicología que dota de medios, Herbart eleva la pedagogía a la categoría de ciencia. Para Herbart, el papel del educador es edificar el espíritu infantil, construirle una experiencia determinada, función para la cual cuenta con 3 grandes medios: la instrucción, la cultura moral y el gobierno de los niños. Los 2 primeros tienen como fin el cultivo de la inteligencia y la formación del carácter. La instrucción en particular debe procurar un mayor número de representaciones y su organización, mientras que la cultura moral ha de desarrollar los sentimientos. En cuanto al gobierno de los niños, lo entiende como la necesaria condición de orden para el funcionamiento de la educación. La pedagogía general desarrolla también la teoría de los intereses, voluntarios e involuntarios, y el papel que desempeñan en el proceso educativo. En esta obra se encuentra asimismo su famosa teoría de los grados formales, es decir, los 4 pasos que sigue el espíritu para captar los conocimientos: claridad, asociación, sistematización y método o aplicación práctica. Otra obra en la que desarrolló sus concepciones pedagógicas es Proyecto de lecciones de pedagogía en 1835.